Buenas noches, ingeniero Luis Salas. El tema que vamos a presentar en el video es sobre la depreciación, agotamiento por costos y agotamiento porcentual. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Estamos conformados por Manrique Paul, Espín Abigail, Chul de Mariela, Lema Quetzalí. Los objetivos de este tema, como objetivo general, tenemos analizar el agotamiento en general con sus distintos métodos, mediante una aplicación del tema como estrategia para el entendimiento de los estudiantes. Como objetivos específicos, tenemos construir una base teórica con diferentes conceptualizaciones de la matemática financiera que serán utilizados a lo largo de la investigación. Como dos, tenemos poner en práctica el método de agotamiento por costos para asignar los costos de extracción de recursos naturales como madera, minerales y petróleo, que los define como gastos operativos para reducir los ingresos antes del impuesto. Como tres, tenemos destacar el método de agotamiento porcentual para la asignación de costos en la extracción cobrada. El costo de agotamiento anual se basa en las unidades extraídas utilizadas durante un periodo de tiempo determinado. Como cuarto objetivo tenemos aplicar correctamente las fórmulas planteadas con respecto del agotamiento y saber resolver de la manera concreta y adecuada cada uno de los ejercicios. El agotamiento. El agotamiento, aunque es similar a la depreciación, es aplicable solo a los recursos naturales. Cuando se extraen los recursos, estos no pueden reemplazarse. El agotamiento es aplicable a depósitos naturales extraídos de minas, pozos, canteras, depósitos geotérmicos, bosques y similares. Hay dos métodos de agotamiento, el agotamiento por costos y el agotamiento porcentual. Hoy les voy a presentar sobre el agotamiento por costos. El agotamiento por costos, al cual se hace referencia alguna de las veces como agotamiento de factor, se basa en el nivel de actividad o uso, no en el tiempo, como la depreciación. Este puede aplicarse a la mayoría de los recursos naturales. El factor de agotamiento por costos para el año T, denotando por P, es la razón del costo inicial de recurso con respecto al número estimado de unidades. La fórmula que vamos a utilizar es factor de agotamiento por costos que pertenece a costo inicial sobre la capacidad de recursos. PT significa factor de agotamiento por costos. PT también es la razón del costo inicial de recursos respecto del número de unidades recuperables. El costo por agotamiento se le considera PT, que significa factor de agotamiento por costos. El agotamiento está basado principalmente en el costo acumulado, en donde no puede exceder el costo inicial total del recurso. A continuación les presentaré unos ejercicios. Como ejercicio 1, tenemos la compañía Maderas de Calidad ha comprado un terreno de árboles por un total de 400,000, de un total de 180 millones de madera para tal. En este ejercicio nos pide determinar el literal A que dice, determina el costo de agotamiento si durante los 2 primeros años se extraen 20 y 25 millones de madera. En el literal B, si después de 2 años de total recuperado de pies cúbicos de madera es estimado en 230 millones, lo que nos pide calcular el nuevo factor de agotamiento para el año 3 en adelante. A continuación les presentaré unos ejercicios en Excel, la solución de los mismos. Ya, ¿cómo les leí el ejercicio? En la compañía de maderas de calidad, que ha comprado un terreno de árboles por un total de 400,000 dólares, de un total estimado de 180 millones de madera para tal. En el literal A nos pide determinar el costo de agotamiento si durante los 2 primeros años se extraen 20 y 25 millones. En el literal B nos pide si después de 2 años el total recuperado de madera para la tala se reestiman 230 millones. Calcular el nuevo factor de agotamiento para el año 3 en adelante. Ya, en el literal A, que nos pide calcular por 180 millones de madera durante 2 años, el coste inicial es de 400,000. La capacidad del recurso estimado es de 180. En donde el factor de agotamiento por costos, como coste inicial tenemos lo que es 400,000 y la capacidad del recurso que es 180. Desde este realizamos la respectiva operación y esto nos da el costo por agotamiento, en donde P1 pertenece al factor del año 1, que es 20, y el factor P2, que pertenece al factor del año 2, que es 25. Todo esto le multiplicamos por el costo por agotamiento, que es 2,22.
En el factor 2, de la misma manera. Y esto nos ayuda a medir el acotamiento acumulado, que vamos a ver el resultado. Lo que es 20 por el costo por agotamiento, que es 44.440 en el año 1. En el año 2, que pertenece a 25 por el costo por agotamiento, que pertenece a 55.556, dando como resultado el agotamiento acumulado 100.000. Ya, esto nos ayuda para resolver acá en el literal B, como agotamiento acumulado. Como costo inicial, sigue permaneciendo el mismo costo que se compró, que es 400.000. Y la capacidad de recurso que nos dice en el literal B, que es 230. Ya, vamos a utilizar la misma fórmula, el factor de agotamiento por costos, que pertenece a costo inicial sobre la capacidad del recurso. Como costo inicial, tenemos lo que es 400.000, menos el agotamiento acumulado, que fue el año 1 y el año 2, que dio un resultado como agotamiento acumulado de 100.000. Le restamos. Ya, capacidad de recurso, como nos plantea 230, menos los que ya fueron utilizados en el año 1, que pertenece a 20, y que fue utilizado en el año 2, que pertenece a 25. Realizamos la respectiva operación, que nos da un total. Ya, que nos da un valor de 300.000. Esto es para identificar la inversión no agotada, que no se ocupó durante la compra del terreno. Ya, vamos a sacar el valor estimado. 230 menos 20 del año 1 y menos 25 del año 2. Queda un total de 185. Realizamos la respectiva operación, que nos da como resultado 1.621,62. Que eso sería, después de 2 años, el costo por agotamiento. Y esto se identifica como año 1, el costo por agotamiento, y el año 2. Para seguir sacando los siguientes años, multiplicamos el costo por agotamiento que se obtuvo aquí con el costo por agotamiento que se sacó principal, que es 2, y así sucesivamente. A continuación les presentaré otro ejercicio que varían los datos con diferentes años. Ya, como costo inicial, de la misma manera tenemos aquí lo que es 400.000, la capacidad de recurso que es 50. Ya, como costo inicial tenemos lo que es 400.000, reemplazamos una fórmula, capacidad 50. Realizamos la respectiva operación. Dividido por 50, que nos da un valor de 8.000. Como P1, factor 1, año 1, tenemos que es 3. Como P2, factor 2, año 2, tenemos que es 8. Como P3, factor 3, año 3, tenemos que es 12. De igual forma, le multiplicamos por el agotamiento por costos, que es 8.000. Así para todos los años. Durante el agotamiento por 8.000. Realizamos la respectiva operación, que es 3 por el agotamiento por costos, que nos da 24.000. Y esto que es que nos da 64.000, y el año 3 que nos da de 96.000. Y como agotamiento acumulado tenemos lo que es 184.000. Ya, como costo inicial permanece siendo el mismo, en el valor que se compró. Como capacidad de recurso, como nos dice por 100, después de 3 años, colocamos el 100. Ya. Reemplazamos en la fórmula. Como costo inicial sigue siendo el mismo, porque no varía. Y en agotamiento acumulado tenemos lo que es, durante los 3 años, fue el agotamiento acumulado 184.000, que realizamos la resta. En capacidad de recurso, como nos dice de 100, restamos los que ya fueron utilizados, lo que es 3, lo que es 8 durante 2 años y lo que es 12 durante el tercer año.
Ya, realizamos la operación para ver la inversión no agotada, que es 400.000 menos 184.000. Ya, nos da un total de 216.000. Podemos ver la inversión no agotada, que permanece siendo intacta. Vamos a realizar el valor estimado, la respectiva resta, que nos da 77. Y para sacar el costo por agotamiento, realizamos la respectiva división, que nos da un total de 2.800,19. De igual manera, si queremos seguir sacando para los siguientes años, cogemos lo que es el costo por agotamiento después de los 3 años y multiplicamos por el agotamiento por costos principal, que es 8.000, y así sucesivamente. A continuación les presentaré el próximo ejercicio para que quede un poco más claro acerca del mismo ejercicio. Como costo inicial, aquí varía lo que es 700.000 y capacidad de recurso, que nos dice que es 350. Reemplazamos en la fórmula principal 300.000 sobre 350, lo que nos da un costo por agotamiento de 700.000 dividido para 350, que nos da un costo por agotamiento que es de 2.000. Como aquí nos dice que durante los 2 años iniciales se cortaron 15 y 22 millones de tabla de madera, en el P1 factor 1 colocamos lo que es 15. En el P2 factor año, P2 año 2 colocamos lo que es 22, lo que se utiliza. Y multiplicamos por el costo de agotamiento que se sacó con la fórmula principal. 22 por el costo por agotamiento. Realizamos la respectiva operación, que nos da 30.000 durante el año 1, durante el año 2 nos da un total de 44.000. Realizamos la respectiva suma para sacar el agotamiento por costos, agotamiento acumulado, perdón, que es 74.000. Como nos dice en literal B, calcular el agotamiento por costos si se estima 450 de pies de tabla de madera después de 2 años. El costo inicial permanece siendo el mismo. 700.000. La capacidad de recurso, como se estima que es 450, colocamos. Reemplazamos en la fórmula siguiente. Como costo inicial permanece siendo el mismo porque no ha variado. Menos el agotamiento acumulado que se obtuvo durante el año 1 y el año 2, que nos dio un total de 74.000. Realizamos la resta. En capacidad del recurso, como nos dicen, después de 2 años, que se estima que es 450, menos los que ya fueron utilizados, que es en el año 1, 15 y en el año 2, 22. Ya. Realizamos la operación para ver la inversión no agotada, la que sigue intacta y no se ha utilizado, menos 74.000. Podemos evidenciar que 626.000 no se ha utilizado, sigue siendo intacto. El valor estimado, que es 450 menos 15 menos 22, que nos da un total de 413. Y esto, realizamos la respectiva operación, que nos da un total de 1.516. Y de igual manera, si queremos saber del año 3, año 4, año 5, realizamos el mismo proceso, seguimos aumentando aquí en la siguiente tablita, según los años que se fueron utilizando. Por ejemplo, el año 3, P3, año 4, P4, la P significa factor, y así sucesivamente según los años que se fueron utilizando. Eso sería todo por hoy, agotamiento por costos. A continuación mi compañera explicará su ejercicio de forma más práctica. Y ahí se puede evidenciar las soluciones de los ejercicios planteados.
Buenas tardes. Bueno, primero nos vamos a preguntar qué es el agotamiento. El agotamiento es el término que se usa para indicar la disminución en valor que haya ocurrido en relación con el consumo de recursos naturales para la producción de bienes y servicios. El término se usa comúnmente en relación con propiedades mineras, pozos petroleros y de gas, bosques madereros y otros conceptos similares. Hay dos tipos de agotamiento. El agotamiento por costos, al cual se hace referencia algunas veces como agotamiento de factor, se basa en el nivel de actividad o uso, no en el tiempo, como en la depreciación. En este puede aplicarse a la mayoría de los recursos naturales. El factor agotamiento por costos para el año T. P es la razón del costo inicial de la propiedad con respecto al número estimado de unidades recuperables. El costo por agotamiento anual es PT, veces el uso del año o volumen de actividad. El agotamiento basado en el costo acumulado no puede exceder el costo inicial total del recurso. Si se estima nuevamente la capacidad de la propiedad, en algún año futuro se calcula un nuevo factor de agotamiento de costos con base en la cantidad no agotada y la nueva estimación de capacidad. Entonces tenemos como una fórmula PT, costo inicial sobre la capacidad de recursos. Los métodos de agotamiento. El costo por agotamiento se basa en el nivel de actividad o uso, no en el tiempo, como la depreciación. Este puede aplicarse a la mayoría de los recursos naturales y debe aplicarse a la producción de madera específicamente. Tenemos que CAT es el factor de agotamiento por costos. Es la razón del costo inicial del recurso respecto del número de unidades recuperables. El agotamiento por costo total no puede exceder el costo inicial del recurso. Vamos con el primer ejercicio de agotamiento por costo. Temple Inland Corporation ha negociado los derechos para cortar madera en una extensión de bosques de propiedad privada por 700,000. Se estima que se puede obtener 350 millones de pies de tabla de madera. Vamos a sacar el literal A. Determine la cuantía del agotamiento durante 2 años iniciales si se cortan 15 y 22 millones de pies de tabla de madera. Y el literal B. Después de 2 años, los pies de tabla recuperables totales estima en 450 millones desde el momento con que se compraron los derechos. Calcule el nuevo factor de agotamiento por costos durante el año 3 y posteriores. Entonces, para calcular el literal A, usamos la fórmula que anteriormente le indiqué. Utilizar la ecuación para calcular PT en dólares por millón de tablas. Entonces, nos dijo que tenemos un bosque de propiedad privada por 700,000 dólares y se estiman que se puede obtener 350 millones de pie de tabla de madera. Entonces, hacemos 700,000 dólares por 350 y nos da un total de 2,000 por millón de pies de tabla. Para ello, hay que multiplicar la PT por la cosecha anual para obtener el agotamiento de 30,000, porque multiplicamos el resultado por 15 y el segundo año por 22, que nos da un resultado de 44,000. Continuamos utilizando para haber ganado un total de 700,000. En el literal B, después de 2 años se ha agotado un total de 74,000. Un valor PT debe calcularse con base en la inversión restante. 700,000 menos 74,000 da igual a 626,000. Además, con la nueva estimación de 450 millones de pie de tabla, que queda un total de 450 menos 15 menos 22, en total 413 millones de pie de tabla. Para los años 3 y 4, el factor de agotamiento por costos es ahora
626.000 sobre 413 es igual a 1.516.000 por cada millón de pie de tabla. En el ejercicio 2, el costo de inversión de un activo de recursos naturales es de 2.000 millones y los costos de desarrollo durante un periodo fueron de 40 millones. El valor de rescate es de 200 millones. Si el número estimado de unidades de recursos en esta propiedad es de 600 millones y la compañía extrae y vende 10 millones de unidades, el gasto de agotamiento bajo el método de contabilidad de agotamiento de costos sería los 2.000 millones naturales más los 40 millones que se desarrolló durante un periodo menos los 200 millones del rescate, dividido para los 600 millones de la propiedad, por los 10 millones de unidades que la compañía extrae. Entonces, realizando este proceso, tenemos como un resultado de 30.67 millones. A continuación, mi compañera les hablará sobre el segundo método de agotamiento porcentual. Buenas tardes, yo presentaré sobre el otro tipo de agotamiento que existe, que es el agotamiento porcentual. El agotamiento es la pérdida progresiva de un activo por reducción de la cantidad aprovechable del mismo. Tal es el caso de los minerales, cuya cantidad disminuye por la operación de extracción hasta agotarse. Estos activos reciben el nombre de activos agotables y no pueden reemplazarse. También se los conoce como el agotamiento de los recursos naturales no renovables por la misma razón de que no son reemplazables. En cuanto al agotamiento porcentual, es un método contable que reduce el valor de los activos, como por ejemplo de los combustibles fósiles, minerales, operaciones mineras y distintos artículos terrestres que existen. El agotamiento porcentual es similar al uso de la depreciación o amortización, porque reduce el valor de los activos físicos y no físicos. Y a continuación presentaré mis ejercicios. Ya. Las dos fórmulas que ocuparemos serán las siguientes. La primera es esta, la que está aquí, en donde RA es el rendimiento anual, es decir, la utilidad. C es el costo, S representa el valor de desecho y la tasa de interés o de rendimiento, R la tasa de interés al fondo y N es el tiempo o plazo. La siguiente fórmula que utilizaremos para nuestros ejercicios es el valor de agotamiento personal, que es igual al porcentaje por el ingreso bruto de la propiedad. En la siguiente gráfica podemos ver los porcentajes de agotamiento, en donde se nos menciona ciertas actividades de los recursos renovables y su porcentaje de ingreso bruto. Esta tabla representa la tasa de agotamiento de los recursos naturales y los porcentajes son estipulados por el Servicio de Impuestos Internos. Las actividades que podemos ver es, por ejemplo, el petróleo, gas, uranio, azufre, sulfuro, cobalto, plomo, níquel, que tiene un ingreso bruto del 22%. Oro, plata, cobre, mineral de hierro, el 15%, carbón y sal, el 10%, y gravila, arena y greda y alguna otra piedra, el 5%. Entonces, el primer ejercicio que tenemos es el siguiente. Una mina se espera que produzca utilidades de $60.000 después de cubrir gastos de operación a través de los próximos 20 años. Entonces, la mina se verá totalmente agotada, pero se espera un valor de desecho de aproximadamente $10.000. ¿Cuánto podría una empresa pagar por la mina si se desea un rendimiento del 10% sobre la inversión y la empresa puede establecer un fondo de amortización del 7%? Lo primero que hacemos es extraer los datos en donde RA, es decir, la utilidad, son los 60.000, I es el 10%, es decir, la tasa de interés, el valor de desecho son los 10.000, R, la tasa de interés al fondo, el 7%, el número de años que nos decía era 20 y tenemos que calcular el costo. Entonces utilizaremos la primera fórmula que vimos y procederemos a resolver.
primero que hacemos será reemplazar los valores, en donde RA sería los 60.000. Quedaría ahí porque es lo que estamos buscando, que es el costo, por el 0,10, más C menos el valor de desecho, que son los 10.000. Esto multiplicado por R, que es la tasa de interés al fondo, que nos da 0,07, sobre 1 más 0,07. Esto elevado al número de años, que nos dice 20 años menos 1. Entonces, estos valores se mantienen y procedemos a realizar esta operación. Y que nos quedaría con un valor de 1 más 0,07, todo la 20 menos 1. Nos quedaría con un valor de 0,024392. Trabajaremos solo con 6 decimales para que el ejercicio no se nos haga tan extenso. Entonces, lo siguiente que haremos, los 60.000 se mantienen, multiplicamos el C por el 0,10, que sería 0,10C. Y aquí procedemos a realizar una multiplicación distributiva, en la que sería 0,10C más, multiplicamos el 0,24392 por C, que sería 0,24392C, y la multiplicación de los 10.000, 0,024392, lo que nos quedaría con un valor negativo de menos 243,92. Entonces, sumamos los 243 pasan al lado izquierdo, sería 60.000, con signo contrario sería 60.000 más 243,92, y esta parte de acá también se sumaría. Ya 0,10 más 0,24392. Nos quedaría con un valor de 0,34392. Ya. Después procedemos a sumar los 60.000 más los 243,92 y nos quedaría un valor de 60.243,92. Aquí ve el valor de C, porque fue lo que despejamos, y para obtener el valor de C solo despejamos eso. Entonces, sería de la siguiente forma. C es igual a los 60.243,92 sobre 0,34392. Entonces, haciendo esta división, 243,92. A ver, aquí va un 0. Ahí nos quedaría un valor de 400. A ver, se quedaría con un valor de 484.307,12. Este valor vendría a representar el costo mínimo de que se espera pagar por la mina cuando tengo un rendimiento del 10% y tengo una amortización del 7%. Ya. A continuación realizaremos otro ejercicio. El siguiente ejercicio nos menciona: una compañía de arena y petróleo está considerando la compra de una propiedad que se encuentra a la venta en 35.000. Se estima que la propiedad generará utilidades netas anuales después de cubrir gastos de operación por un valor de 5.000 y durante 10 años, al cabo de los cuales su valor estimado de reventa de la propiedad será 3.000. Si la empresa puede crear un fondo de reemplazo para su capital y puede ganar un 5% de interés anual, ¿cuál sería la tasa de rendimiento estimado que pudiera esperarse sobre esta inversión? Igualmente, lo primero que hacemos es extraer datos. La utilidad son los 5.000, el valor de desecho son los 3.000.
La tasa de interés al fondo es el 5%, el número de años que nos menciona es 10 años, el costo es 35.000 y lo que buscamos aquí es la tasa de interés, la tasa de rendimiento. Igualmente utilizaremos la primera fórmula que mencionamos y reemplazaremos datos, en donde RA sería los 5.000. Es igual a C, que tenemos un valor de 35.000, por I, que es lo que estamos buscando, más los 35.000, menos el valor de desecho, que tenemos 3.000, multiplicado por la tasa de interés al fondo, que sería 0,05, sobre 1 más 0,05 elevado a la n, que es el número de años, que serían 10. A ver. Que serían 10 y esto menos 1. Entonces, la ecuación se mantiene y resolveremos esta parte de la fórmula, que nos quedaría con un valor de 1 más 0,05 elevado al número de años 10 menos 1. Nos quedaría con un valor de 0,079504. De igual forma trabajaremos solo con 6 decimales. Lo siguiente que haremos es multiplicar los 35.000 por I, que sería 35.000 I. Y realizaremos la resta que está entre los paréntesis. 35.000 menos los 3.000 quedaría un valor de 32.000. Entonces, los 5.000 se mantienen, los 35.000 igual, y realizaremos la multiplicación de los 32.000 por el 0.079504, que nos quedaría como 0.079504, nos quedaría con un valor positivo de 2.544,12. Ya. A estos 2.544,12 los pasamos a la izquierda junto con los 5.000 para poder tener la tasa de interés, la tasa del rendimiento, con un valor negativo que sería 2.544,12. Borramos este valor y despejamos I, que nos quedaría de la siguiente forma. A ver. Y es igual, a ver, aquí sumamos los 5.000, restamos, perdón, 5.000 menos 2.544,12 nos da un valor de 2.455,88. Esto sobre los 35.000 y nos quedaría un valor de... Y quedaría con un valor del 0,0701. Y para obtener este valor en porcentaje solo lo multiplicamos por 100. Y finalmente, y quedaría con un valor del 7,01%. Este porcentaje vendría a ser la tasa de rendimiento que se espera sobre la inversión de la compañía. Entonces, ya, ahí quedaría. Y realizaremos el último ejercicio, que nos dice, se compró una mina de oro por 10 millones que tiene un ingreso bruto anticipado de 5 millones anualmente durante los años 1 al 5 y de 3 millones anuales después del año 5. Suponga que los cargos de agotamiento no exceden el 50% del impuesto gravable. Calcule las cantidades de agotamiento anual para la mina y cuánto tiempo tardará en recuperar la inversión inicial. La fórmula que ocuparemos para este caso será la segunda fórmula que mencioné anteriormente, que es el valor de agotamiento personal, que es igual al porcentaje por el ingreso bruto de la propiedad. La solución que nos menciona es que se aplicará el 15% de agotamiento al oro y las cantidades de agotamiento que nos plantea son las siguientes. Este 15% que nos menciona, se menciona en el ejercicio que se compra una mina, y como lo vimos en la tabla de aquí, cuando se trata de una mina, nos menciona que es oro, nos menciona que es el 15%, tiene un porcentaje del ingreso bruto del 15%. Entonces, lo primero que haremos será calcular los años del 1 al 5
nos dice que será igual al porcentaje, que es 0,15 multiplicado por 5 millones, que nos dice que son de los primeros 5 años. Entonces, realizando esta multiplicación, nos da un valor de 750.000. A estos 750.000 lo multiplicaremos por 5, porque es el número de años en los que se tendrá este porcentaje de ingreso bruto. Entonces, 750.000 por 5 nos da un valor de 3.750.000. Ya. Entonces, los años después del 5 el porcentaje, que sería 0,15 multiplicado para los 3 millones que nos menciona aquí, que sería, realizando esta multiplicación, nos da un valor de 450.000. Entonces, también procedemos a calcular la diferencia. La diferencia se calcula, se calculará con los 10 millones por los que se compró la mina, menos los 3.750.000 que nos salió de los primeros 5 años. En esto nos quedará un valor de 6.250.000. Ya, entonces podremos decir que un total de los 3.750.000 se descuentan en los primeros 5 años y los restantes, o la diferencia que sacamos, los 6.250.000, se descuentan a 450.000 anuales. Entonces, para saber en cuánto tiempo se recupera la inversión, haremos lo siguiente. Tiempo para recuperar la inversión. Realizaremos una división, que sería de la siguiente forma. Sería, dividiremos los 6.250.000 que fueron de la diferencia, dividido para los 450.000 después del año 5. Esto nos queda como con un valor de 13,9. Entonces, a este valor de 13,9 le sumaremos 5. Estos 5 vendrían a ser de los primeros 5 años para poder obtener el tiempo en que se recupera la inversión. Entonces nos quedaría un valor de 13,9 más 5, nos quedaría un valor de 18,9. Y como no puede quedarse en decimales, lo aproximamos. Entonces, podríamos decir que la inversión supera en 19 años. Y eso sería todo por mi parte. A continuación se presentarán otros ejercicios para que el tema quede un poco más claro. Bueno, agotamiento porcentual. Como sabemos, el agotamiento porcentual es el segundo método de agotamiento. Es una consideración especial dada para recursos naturales. Cada año puede agotarse un porcentaje constante dado por el ingreso bruto del recurso, siempre que éste no exceda el 50% del ingreso gravable de la compañía o ente en cuestión. Más ejercicios de aplicación a continuación. Tenemos el ejercicio 1. Que dice, una empresa petrolera se espera que produzca utilidades de 35.500, después de cubrir gastos de operación a través de los próximos 8 años. Entonces, el petróleo se verá totalmente agotado, pero se espera un valor de desecho de aproximadamente 12.000. ¿Cuánto podría una empresa pagar por la empresa petrolera si se desea un rendimiento de 10% sobre la inversión y la empresa puede establecer un fondo de amortización del 9%? A continuación tenemos los siguientes datos. El rendimiento anual, que es de 35.500, la tasa de interés, que es del 10%, que equivale a un 0,10. El valor de desecho, que en este caso es 12.000, la tasa de interés al fondo de un 9%, que equivale a 0,09.
y el tiempo o plazo del 8. Tenemos la utilización de la fórmula general de rendimiento anual, que es el siguiente. Solamente despejaríamos los datos que tenemos 35.500 como rendimiento anual, igual al costo por el interés de 0,10 más, entre paréntesis, el costo menos 12.000, que es el valor de desecho, por la multiplicación de la tasa de interés al fondo sobre, entre paréntesis, 1 más 0,09, que es la tasa de interés al fondo, elevado a la 8, que es el tiempo plazo, menos 1. Tenemos los mismos datos, que es el rendimiento anual de 35.500, igual al 0,10C por la multiplicación de la C y la tasa de interés, más, en este caso, ocuparíamos como la distributiva entre el valor que se descubrió con la tasa de interés al fondo sobre el 1 más la tasa de interés al fondo elevado al tiempo menos 1, que equivale a un 0,0906743778. En ese caso multiplicaríamos con la C y restaríamos con la multiplicación de 12.000 por 0,09067437778. Tenemos la ley de signos que nos dice lo que pasa a restar pasa a sumar al siguiente método. 35.500 más 1.088,9 es igual al término común que sacamos entre C, que nos sale como 0,1906743778C. Simplemente despejaríamos C, en este caso 35.589,09 sobre 0,1967437778, que vendría a un costo de 191.887,82, que es el costo mínimo que podría pagar. Ejercicio 2. Una compañía de arena está considerando la compra de una propiedad que se encuentra a la venta en 25.200. Se estima que la propiedad generará utilidades netas anuales después de cubrir gastos de operación por un valor de 8.000 y durante 7 años, al cabo de los cuales su valor estimado de reventa de la propiedad será 6.000. Si la empresa puede crear un fondo de reemplazo para su capital y pueda ganar un 7% de interés anual, ¿cuál sería la tasa de rendimiento estimado que pudiera esperarse sobre esta inversión? En este caso tenemos los siguientes datos. El rendimiento anual, que es de 8.000, el costo, que es 25.200, el valor de desecho de 6.000, la tasa de interés al fondo de un 7%, que equivale al 0,7%, el tiempo o plazo de 7 años. En este caso despejaríamos lo que es el interés. El rendimiento anual, ocuparíamos la misma fórmula general del rendimiento anual. Tenemos los datos del rendimiento anual como 8.000, igual al costo, que sería 25.200 por el interés que estamos buscando, más el paréntesis de 25.200, que es el costo, menos el valor de desecho, que es 6.000, por la tasa de interés al fondo, sobre, en paréntesis, 1 más la tasa de interés al fondo elevado al tiempo plazo, que sería 7 en este caso, menos 1. El rendimiento anual sigue siendo 8.000 menos la multiplicación del interés con 25.200 más la resolución del paréntesis, que nos da 19.200 por la resolución de los corchetes, que equivale a un 0,1155532196. Tenemos el valor del rendimiento anual, que es 8.000, es igual a 25.200 por el interés, más la multiplicación de 19.000 con la resolución de los corchetes, que nos da 2.218,62. Sabemos la suma que pasa al siguiente grupo con una resta. Entonces sabemos que 8.000 menos 2.218,62 es igual a 25.200, y que sería el despeje de 5.781,38 sobre 25.200, que nos da con un interés de 0,2294, lo cual debemos multiplicar al 100% para obtener el porcentaje,
y obtenemos la tasa de rendimiento de 22,94%. Conclusiones. El agotamiento es un método de contabilidad de devengo que se utiliza para extraer el costo de los recursos naturales como la madera, los minerales y el petróleo de la tierra. Cuando se capitalizan los costos de extracción de recursos naturales, los costos se asignan sistemáticamente en diferentes periodos de tiempo en función de los recursos extraídos. Hay dos tipos básicos de asignación por agotamiento: porcentaje de consumo y costo de consumo. Muchas gracias.